Hola a todos. Ahí mejor, ¿no? Ahí no los ensordecí. ¿Cómo va? Genial. Nada, la idea de hoy es hacer el parcial porque todavía no tenemos muchas herramientas para seguir en la segunda mitad. La segunda mitad igual es un poco más corta, así que vamos a estar no muy apurados de tiempo. ¿Les parece? Arrancamos en 15, una cosa así. ¿Qué hora es? Ah, ya es re tarde. Bueno. Arrancamos a las 5, ¿les parece? Dale. Están cansados, ¿no? Un poco sí. Perfecto. ¿Y se ve o tengo que mejorar todo, escribir más grande, cambiar la cámara? El arranco a las 5 se lee perfecto. Para mí está, o sea, se lee, pero para mí la letra es bastante chica, lo de la izquierda. Pero por ahora la calidad se ve bien. Ok. O sea, no es un problema de calidad, sino de tamaño. Genial. Bueno, nada, arranquemos a las 5 entonces. Escribo más así que así. Lo que yo pensaba hacer era el tema 1 para hacer un tema. Igualmente, la idea es que digan más o menos qué ideas tuvieron, si hay alguna que no menciono, yo igual traté de mirar lo que hicieron todos y voy a comentar sobre eso, errores, etcétera, pero bueno, nada, eso, va a ser una clase cortita y en la que vamos a hacer el parcial y nada más, tipo una horita y pico, no más que eso, por ahí una horita como máximo. En fin, nada, nos vemos ahora en 15, yo igual estoy acá. Ah, y otra cosa, Juan, no sé si estás por ahí. Sí, por acá ando. Quedó seteado de la vez pasada que hay que permitir que la gente entre y no sé si te diste Bueno, cuenta. está bien, los voy dando donde. Ah, sí, ¿no? Si ven que hay alguien que entró, admítanlo cada tanto, miren. Perfecto. Che, tenemos que ver. El tema es que vino poca gente. El tema de que hay gente que estamos, no estamos seguros que pertenezcan a la comisión esta o no. Ah, y bueno, y había un par, sí, pero los tendría, ¿estaban anotados a la mañana? ¿Había alguna idea o...? Y pasa que difiere, la lista que está en el campus difiere con la lista que está en el drive. Ah, ok. Bueno, Así que. Y por ahí hay gente que está anotada, por ejemplo, a la mañana de la tarde, pero en realidad hace no sé, o gente, no sé, por ejemplo, está anotada a la noche y a la tarde y hace la teórica a la noche y la otra a la mañana, es un quilombo. no entiendo. Bueno, si querés cuando termino de hacer el examen preguntamos, o antes, no sé, cuando digas. Como ustedes quieran. Y por ahí esperemos, no sé si se va a ir. No. Sí, por ahí convenga, caiga más gente en un rato, así que por ahí convenga ver después. Ok. Bueno. Les hago una pregunta medio de boomer. Yo sí comparto con pantalla, ustedes pueden ver el video
ahí lo voy a hacer. Voy a dejar el examen. Ahí compartí pantalla, pero... ok. Ustedes van a poder ver lo que yo transmita de video, si me etiquetan. Sí, perfecto. Bueno, Sí, nada, se eso, puede. de una. Bueno, me parece copado que hagamos eso, así no tengo que estar todo el tiempo copiando los enunciados, pero si no, comparto y descomparto pantalla todo el tiempo, eso también se puede hacer. No, bueno, si lo dejas así, se puede ir cambiando entre tu pantalla y tu video. Si alguien necesita Bueno, ver, claro, puede cambiar ahí. de una, me parece bárbaro. Genial, bueno, si así les parece mejor, si no cualquier cosa me dicen y copio o apago o lo que sea. Aprovecho para preguntar, ¿qué les pareció el parcial? Difícil, fácil, largo, corto. A mí muy largo. No, Y no de llegué ni a dificultad leer qué adecuada. decía el último ejercicio. De dificultad que les pareció adecuado, mucho más difícil que lo que hicimos, parecido a lo que hicimos, más fácil que lo que hicimos. Para mí parecido. Perfecto. Bastante Era, parecido. Hasta quizás, va, yo qué sé, mi tema un poco más fácil de quizás algunos ejercicios que vimos en la práctica, tipo el de la espiral esa o el que había que clavar un cilindro para contenerlo de la esfera, esos para mí eran más difíciles de los que hubo en el parcial. y bueno, esto es como, no sé si alguno conoce cómo es el entrenamiento de una maratón o de algún deportista. Uno entrena de más para llegar con resto, cosa de que cuando uno va a la competencia, ¿no? Para mí esa es la manera correcta, ¿no? Dentro de lo posible, ¿sí? Fue tan profundo lo que dije que los dejé mudos, por lo que... Nada, está bueno que tenga una dificultad parecida a los ejercicios Perfecto. que vimos. Pero sí, entiendo que el último podía ser un poco largo y que, nada, si uno sabe la solución, no lleva mucho tiempo, pero bueno, los campos esos eran largos, por ahí les No, llevaba un bueno, no, tiempo no digo que el calcular. último en sí era largo, que todo el parcial era larguísimo para mí. Para mí al menos. No, no terminaba más. Entiendo, Ah, no lo terminé. Pero está bien. Bueno, Siempre la idea es que si piensan mucho durante la cursada, después tienen que pensar menos en el parcial. Sí, a mí me pareció que estuvo bien, como a mí me pareció fácil, me pareció que estuvo bien, tipo, acorde a lo que veníamos haciendo. Buenísimo, entonces en el próximo lo podemos reventar. No, bueno, tampoco para tanto. No, entonces sí, estuvo re difícil.
Bueno, si les parece, arrancamos. ¿La casa de hoy la grabo o no? Yo diría que va, como
quieran, pero es como nada, es resolver el examen. Yo creo que va a ser más copado que no la grabes porque por ahí se hace menos participativo, tipo que todos tiren lo que hicieron, lo que les Bueno, parece. opino exactamente igual. Me parece más como que sea una clase participativa. El examen está ahí en internet no sé si lo subimos al campus o era la idea, pero va a quedar por ahí, así que van a tener ahí una solución dando vuelta, no va a ser un problema, creo. Bueno, en fin, fíjense lo siguiente, con la computadora estoy compartiendo pantalla y poniendo ahí el enunciado del examen, y yo estoy hablando por mi teléfono y mostrando el pizarrón. Todos pueden moverse de un lugar al otro, prefieren que deje de compartir. Arrancamos así, ¿les parece? ¿Cómo estamos? Así está bien para mí, Mariano. Perfecto. Si alguno prefiere que deje de compartir el pizarrón mientras explico, me avisa y lo hacemos. En fin, y tamaño de letra está bien así, ¿no? Me dijeron, esto se lee bien. Yo leo bien. Bueno, cualquier cosa me avisan y vamos hablando de esto. Bueno, hagamos entonces el examen, ¿les parece? Vayan, yo les digo cómo lo hubiese hecho yo, y les digo lo que leí, qué errores leí más o menos, qué cosas hicieron que estaban buenas también para poner en la discusión, y cualquier cosa que ustedes tengan para decir pueden decirlo. Yo lo hice así, que es de otra manera, qué onda, está bien si hice esto, todo bien con que digan eso. Y nada, hagamos el examen así lo Eh, tienen más o menos hecho. Perdón, profe, que interrumpa, pero no sé si lo dijeron. ¿Qué tema es el que están haciendo? Estoy haciendo el tema 1, lo voy a poner acá. Genial. Son similares los temas, para los otros temas por ahí no se guían tanto por la respuesta, sino por la estrategia y los errores que estoy enfatizando que no había que cometer o que la mayoría cometió y que son importantes. ¿Está bien? Dale, Es el genial. tema 1. Lo único que cambiaba de un tema a otro es que eran los ejes, estaban puestas las cosas, pero después era todo igual. ¿Los resultados eran los mismos también? Incluso los resultados eran los mismos. Lo único que cambiaba era que no estaban rotados los ejes, pero era siempre lo mismo. Bueno, buenísimo. Bueno, si ven un leve cambio respecto de su tema, que es otro, nada. Sepan adaptarlo o esperen a que les devolvamos el examen. Bueno, el ejercicio 1, como dice, lo copié acá, pero se ve chiquito, mejor léanlo de ahí, es que nos dan una curva acá dada por dos ecuaciones, ¿no? Fíjense que dice z igual x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? O sea que tenemos z igual x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Y además x mayor o igual que 0. Bueno, lo que se dieron cuenta varios es que z es igual a 1, entonces queda constante, y entonces en el eje, perdón, acá Y, en el z constantemente 1, en ese plano, tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? O sea que nos da como un circulito, pero aparte x es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces nos da como un circulito así, si quieren. ¿Está bien? Un semicirculito. Y bueno, si lo tuviésemos, si esto lo bajásemos al plano XY, digamos, bueno, X sería mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, nada, es esta semicircunferencia y la queríamos orientada, fíjense, que empiece en el 0 menos 1 y termine en el 0, 1, ¿no? O sea que va para allá. Y bueno, lo que la mayoría dijo es, nada, tenemos una semicircunferencia orientada en la dirección en la que siempre orientábamos, ¿no? Entonces, ponemos coseno de θ y seno de θ en las primeras dos variables, ¿no?
y en la tercera un 1. ¿Está bien? Y ahí la teníamos orientada. Lo único que hay que ver es dónde se mueve el θ. Y bueno, si este es el 0, se movía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? Algunos pusieron 3 medios y 5 medios, todo bien con eso también. Esto es lo que hizo la gran mayoría de la gente. Yo pensé que alguno iba a hacer lo siguiente, cosa que también me sorprendió, que es despejar las ecuaciones, ¿no? Fíjense, z es 1, pero aparte x es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces les queda que x cuadrado es 1 menos y cuadrado. Y cuando toman raíz, como x es positivo, pueden cancelarlo, ¿no? Entonces les queda x igual a la raíz de 1 menos y cuadrado. Y ahí tienen otra parametrización, ¿no? Z igual 1, x igual raíz de 1 menos y cuadrado, y después y. Esta parametrización es medio delicada porque en los bordes se corta mal, ¿no? Ahí la derivada tiende a infinito. Así que bueno, mejor que hicieron esta que no tiene ningún... Pero bueno, esto también se podía hacer para parametrizar. Era un temita extra con la parametrización regular. Y no sé si hay alguna duda hasta acá. Todos entendieron que esto parametriza. Cualquier cosa me avisan y explicamos de vuelta, pero lo mismo en todo el examen. Pero bueno, para ver que es regular, ¿se acuerdan que había que chequear 3 cosas? Perdón, 4 cosas. La primera era que la imagen de sigma sea la curva C. Acá en general es donde hubo algunas personas que se olvidaron de decir esto en todo detalle. Igualmente, ya si hicieron una mención a este hecho, no los penalizamos mucho porque este hecho es, lo dijimos en clase, es algo que tiene que ver con coordenadas polares. ¿Está bien? No es que queríamos que demuestren esto, sino simplemente que, bueno, se acuerden que tenían que hacer esto y que mencionen por qué valía. Por unas cuentas que ya hicimos. Lo otro que tenían que probar es que sigma era inyectiva, que era C1, y que la derivada es distinta de 0 para todo t. Bueno, para todo θ, perdón. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me olvidé de alguna condición para chequear? Todo bien. Se lee. Muy bien, buenísimo. Entonces, para hacer el ejercicio, obviamente, había que justificar todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, había que justificar que la parametrización era regular. Vamos a ver que valían estas 4 cosas. Primero, ¿por qué la imagen de sigma es la curva? Bueno, ¿se acuerdan que siempre decíamos que cuando queríamos ver esto, probábamos como una especie de doble inclusión, ¿no? En este caso, por ahí ni siquiera eso hace falta, porque el motivo por el cual vale esto es porque coordenadas polares es biyectiva, y eso, como ya lo dijimos en varias clases, lo podían usar directo, pero voy a tratar de hacerlo bien en detalle. La imagen de sigma está contenida en la curva. ¿Por qué vale esto? Bueno, ¿quién es la imagen de sigma? Tomemos un punto en la imagen de sigma, ¿no? Llamémoslo X y Z, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe? Bueno, como está en la imagen de sigma, existe un θ, ¿no? Tal que X es coseno de θ, Y es seno de θ, y Z es 1, ¿está bien? Entonces ahora hay que ver si estos X y Z cumplen las ecuaciones. Bueno, que coseno de θ es mayor o igual que 0, es cierto, ¿no? Porque justamente θ está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y ahí el coseno es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Después, que se cumple que z es igual a 1, es obvio porque está escrito ahí. Y que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, también, ¿no? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no? Esa es la típica identidad trigonométrica. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ahí vimos que la imagen de sigma toda está metida en la curva. Y ahora veamos al revés, ¿no? Que todo punto de la curva está metido en sigma. En la imagen de sigma. ¿Y por qué vale esto? Bueno, ¿quién es un punto de la curva? Si agarro un punto en la curva, bueno, cumple lo que dice el enunciado, ¿no? X es mayor o igual a 0, x cuadrado más y cuadrado es 1, y z es igual a 1. Bueno, que z es igual a 1, ya tenemos la data. Pero por coordenadas polares, justamente, sabemos que existe un único r y θ, ¿está bien? Tal es que x es r por coseno de θ, e y es r por seno de θ. ¿Está bien? Hago cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Esta transformación es biyectiva, por lo tanto existe un único r y θ. Bueno, es biyectiva fuera del origen, pero el origen no pertenece, ¿no? Porque si pongo 0, 0, me da 1. No me da 1, ¿está bien? Porque 0 al cuadrado más 0 al cuadrado no es 1. Y entonces, usando esta ecuación de acá, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿qué deduzco? Bueno, que r al cuadrado es 1, pero r era positivo. Entonces r es 1. ¿Y eso qué significa? Bueno, existía un único r y θ, y r es 1. Entonces, existe un único, si quieren, el r mayor a 0 y θ entre 0 y 2π, ¿no? Y entonces existe un único θ entre 0 y 2π, tal que coseno de θ es x y seno de θ es y. ¿Está bien? Y bueno, agregando la condición de que x tiene que ser mayor o igual que 0, nos va a quedar que θ está entre 0 y pi sobre 2, y entre 2pi menos pi sobre 2 y 2pi. Pero bueno, el 2pi menos pi sobre 2 y 2pi lo pasamos a menos pi sobre 2, 0. ¿Está bien? Y ahí nos queda. Entonces, como x es mayor o igual que 0, θ está o entre 0 y pi sobre 2, o entre 3 medios de pi y 2pi. ¿Está bien? Y como el coseno y el seno son 2pi periódicos, tenemos lo que queremos. ¿Está bien? Acá lo hice en gran detalle, pero acá ustedes podrían haber dicho, como las coordenadas polares son biyectivas en cualquier intervalo de longitud menor que 2pi, y r cuadrado es 1, sabemos que toda la curva pertenece a la imagen de sigma. Yo lo hice con más detalle porque, bueno, estoy tratando de ser lo más puntilloso posible. ¿Pero se entendió que tenían que justificar algo? Insisto, en esta parte fui demasiado preciso para que se entienda cuál es el punto, pero si ustedes eran menos precisos y citaban un poco lo que hicimos en las clases prácticas, que un poco de esto hicimos, nos alcanzaba, no les íbamos a poner mal, simplemente para que no se asusten. ¿Estamos bien? ¿Hago el segundo punto de que sigma es inyectiva? ¿Qué hicieron para ver que sigma era inyectiva?
Yo lo que hice fue como probarlo por absurdo, o sea, supongo que existe, yo en vez de sigma le puse t, ¿no? Y supuse Ok, que sin existe, problema. es lo mismo, supongo que existe sigma 1 distinto de sigma 2, tal que phi de sigma 1 es igual a phi de sigma 2. Perfecto. Si sigma de θ 1 es igual a sigma de θ 2, entonces lo que dijiste es que el coseno de θ 1 y el coseno de θ 2 son iguales, y el seno de θ 1 y el seno de θ 2 son iguales, ¿no? Claro. Y entonces esto dice que θ 1 es igual a θ 2, pues coordenadas polares. O sea, en realidad, o sea, yo lo que aclaré era como mi intervalo es menor a 2pi, sí o sí tienen que ser iguales. Claro. Y eso es lo mismo que decir que el cambio de coordenadas polares es inyectivo en un intervalo de longitud menor a 2pi. Menor o igual a 2pi. Menor a 2pi, Claro. perdón. ¿Está bien? Eso Segundo está que borroso, perfecto. ¿Alguna? pero, ¿Cómo? que se ve un toque borroso, pero Ok. Ahora espero que mejore. Es por internet, ¿no? imagino que sí. Ok. Bueno, pero que polares es inyectiva es una muy buena. ¿Algún otro hizo otra cosa? Les tiro una mucho más fácil que había. ¿Qué pasa con el coseno en el intervalo menos pi sobre 2 y pi sobre 2? Perdón, con el seno, ¿no? ¿Está bien? Fíjense. Estamos acá. Y el seno es agarrar un puntito y proyectarlo al eje Y, ¿cierto? Y si se fijan, es inyectivo el seno en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Todos lo ven? Si no, pueden derivarlo y fijarse que la derivada nunca se anula, siempre es positiva. ¿Todos ven esto? El seno es creciente en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces, claro, una de las coordenadas es inyectiva. Bien fácil esto, ¿no? ¿Todo bien? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Todo bien. Buenísimo. Bueno, estas dos opciones eran completamente válidas, ¿todo bien? Después que sigma S1, obvio, ¿no? Pues seno, coseno y constantes son C1, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Y cuál es la derivada? Bueno, la derivada es menos seno, coseno, 0. Y esto es distinto de 0, ¿no? Porque, como ya dijimos acá, no puede pasar que seno y coseno se anulen al mismo tiempo. No se anulan al mismo tiempo. Y entonces tenemos parametrización regular. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, era importante que chequeen todo y una vez que hacían eso, todo bien. Y bueno, si no hay más dudas, vamos a calcular la integral.
nada, aplicábamos directo a la definición, ¿cierto? Si aplicábamos la definición directo, ¿qué quedaba? Bueno, quedaba que la integral de 0 y pi puntito de S es, bueno, la integral en el dominio, menos pi sobre 2. Pi sobre 2, ¿se está viendo mejor o sigue muy mal todo esto? Ahí mejoró un poquito. Pero Buenísimo. va cambiando Bueno. cada tanto. Ok, espero que en algún momento la enganche. Entonces, ¿qué hago? La definición, ¿no? Y es la segunda coordenada, con lo cual pongo este campo, que es el 0y, y lo evalúo en la parametrización. O sea, pongo 0, seno, seno. ¿Está bien? Y eso había que multiplicarlo por la derivada de sigma, que es menos seno, ¿no? El coseno, la derivada es menos seno, coseno, que es la derivada del seno, y después seno. ¿Está bien? Y después seno por 0, 0 nuevamente. Y bueno, esta integral da seno, ¿no? Hay dos maneras de hacer esta integral. Por ahí a los físicos les copa más esto. Esta función es impar, ¿no? Eso significa que en tita vale menos lo que vale el menos tita. Y otra manera de hacerlo es haciendo sustitución, ¿no? Si quieren ponen u igual seno de tita. Entonces, du les va a quedar coseno de tita decía tita. Les queda integral u y entonces u cuadrado dividido 2. O sea, la primitiva es seno al cuadrado dividido 2. ¿Todos lo ven? Si derivo esto me queda 2 seno coseno dividido 2. Se cancelan, mirá. Y esto va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale el seno en pi sobre 2? 1, ¿no? O 0. 1. Entonces esto es 1/2 menos, bueno, en menos pi sobre 2 da menos 1, pero está al cuadrado, con lo cual es menos 1/2. Esto da 0. ¿Está bien? Este último ejercicio era una cuenta, en general no hubo más errores que algún error de cuenta acá. Alguno puso menos menos y le daba más y le dio 1 en vez de 1/2. Pero acá no hubo grandes errores, o lo hacían o no lo hacían. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda del ejercicio 1? ¿Lo damos por cerrado? Bueno, si no hay más dudas, vamos al 2. Cualquier cosa me avisan. Ahí voy a bajar un poquito con la compu, para que lo vean. Mejor. No tanto. En fin. Borro acá el 1. Vamos a hacer el 2. Bueno, en el 2, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que hacer una integral de línea sobre una cierta curva de un cierto campo, ¿no? El campo no lo voy a copiar, perdonen. Está bien, pero lo que sí voy a hacer es dibujar la curvita. La curvita que está ahí es y igual x menos 2 y y igual 2 menos x. Es como una unión de dos segmentitos, la curvita, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacía la curvita? Bueno, ¿qué pasa cuando y es 0, por ejemplo? X tiene que ser 2, ¿no? Entonces, cuando y es 0, x es 2. Y, por ejemplo, cuando y es menos 2, x tiene que ser 0, ¿cierto? Este es menos 2, es 0, es 2. Entonces nuestra curva era primero este segmento y después este segmento, ¿no? Y arrancaba en el 0 menos 2 y terminaba en el 0, 2.
O sea que es en esta curva que tenemos que integrar. ¿Todos lo ven? Si todos ven esto, bueno, nada. Había que hacer una integral de línea de ese campo, que está ahí grande en el pizarrón, sobre esta curva. ¿Está bien? Bueno, rápidamente si intentaban hacerlo a mano se iban a dar cuenta de que no había chance, ¿no? Y bueno, todo esto tiene mucha pinta de que hay que usar el teorema de Green, ¿no? Creo que eso la gran mayoría se dio cuenta. Había varias maneras de usar el teorema de Green acá. En fin, a ver si puedo en la computadora escribir sobre el enunciado. Lo que hicieron algunas personas es dejar el campo así y tratar de cambiar la curva para integrar. Lo que hicieron otros es llamar a este pedazo del campo F1, ¿está bien? Y a este otro pedazo F2, ¿está bien? Como que escribieron a F como una suma de F1 más F2. ¿Está bien? Perdí el mouse, pero se entendió, ¿no? Lo azul, algunos. Hicieron que valga esto, y eso está bien, todo bien. Esto es F2, y escribieron a todo el campo como una suma de dos campos. Y todo bien con eso. Ahora, error que algunos cometieron, dijeron, bueno, tengo mi curvita así, cierro mi región con esta curva de acá, roja, no sé si se ve rojo. Bueno, no sé si se ve lo rojo acá, pero cierro con esta curva y trato de hacer Green ahí. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Podremos calcular la integral de línea acá? No, porque f no está definido en 0,0. Exacto. Ojo con la curva roja. Porque f no está definida en el origen. Perfecto. Lo que hicieron también otros, que está bien, es decir, bueno, fíjense, la que no está bien definida en el origen es F2. ¿Está bien? Si se fijan, F2 es la que tiene en el denominador el x cuadrado más y cuadrado. Pero la otra sí. Entonces, cierro con esto F1 y después de otra manera F2. ¿Estamos bien? Eso que hicieron algunos está bien. Y ahora, acá se los aclaro, puedo hacerlo con F1. Un errorcito que cometieron algunos, cuando ponían esta curva en F1, ¿no? La curva roja es la curva x igual 0, ¿no? O sea, era 0t. ¿Qué les quedaba dentro del seno o en el denominador? Adentro del seno, ¿qué les quedaba? Les quedaba el seno de la raíz de 0 al cuadrado más t al cuadrado, ¿no? Y algunos acá cancelaban el cuadrado con la raíz y les quedaba t. Y eso está mal, ¿no? Acá es módulo de t. Acuérdense que t se mueve. ¿Está bien? Ese fue un error que algunos cometieron. Pero bueno, nada, más allá de eso, si ustedes cerraron solo F1, está todo bien. Eso se podría hacer. Yo lo que voy a hacer es... Sí, sí. O sea, ahí podés, con F1 lo podés cerrar así, porque más allá de que no sea C1 en el origen, es solo en un punto, ¿no? Así que está todo bien. Claro, recuerden que las hipótesis del teorema de Green decían que tiene que ser C1 en el interior y continua en la clausura. Genial.
Entonces, F1 vale, porque no es C1 en la clausura, en el borde, pero todo bien, es continua en el borde, y es C1 en el interior de la región. Pero bueno, lo que yo voy a hacer es directo integrar F en una curva más copada. ¿Cuál es la curva más copada? Bueno, ya hemos hecho en clase de integrar el campo F2, y el campo F2 era copado hacerlo en una circunferencia, ¿recuerdan? Porque, bueno, el x cuadrado más y cuadrado te termina dando el radio al cuadrado. Entonces te da una constante. Nada, antes empecé diciendo estos comentarios por si algún otro lo hizo de otra manera, también es válido para que sepan los errores más comunes que había. Bueno, otro error también es, confusiones de orientaciones o ese tipo de cosas. Pero bueno, eso tratamos de no sobrepenalizarlo, de señalárselo, de que cuente, pero de que no, de que si ustedes mostraban en el examen que sabían que había que orientar, pero tenían alguna distracción, que no sea determinante. Pero bueno, si ustedes mostraban en el examen que no tenían ni idea de que había que orientar, bueno, eso jugaba en contra. En fin. La que hice yo, otra pongo acá. Directo. Probar que integrar sobre C el campo entero era lo mismo que integrar sobre otra curva, la voy a llamar a C moñito. Y la C moñito, la voy a buscar también en rojo, es la circunferencia, la semicircunferencia esta de acá. ¿Está bien? Algunos usaron campos... Sí, perdón. No, que vos no veo bien si pusiste en la semicircunferencia como una flechita. Sí, en la semicircunferencia la puse con una flechita en esta dirección. Así, Claro, en pero la misma dirección. vos deberías hacerla al revés, ¿no? Para Usar green la tengo que usar hacer green. al revés. Claro, está bien, listo. Me va a quedar que la suma de esta más la que va al revés da 0. Entonces es lo mismo que Sí. integrar para allá. Perfecto. Entonces voy para allá, que acá la luz molesta. Unos, que es lo que no voy a hacer porque la mayoría no lo hizo así, pero está muy bien. Bueno, lo primero que había que observar era que el rotor de F, que es lo mismo que la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Obviamente Q, primer coordenada, es la segunda coordenada de F y P es la coordenada de F. ¿Está bien? Bueno, esto daba 0. No quiero hacer esa cuenta, probablemente todos la hicieron y les dio algo parecido. Bueno, si no les dio parecido, hagan la de vuelta, pero nada, lo que ocurría era eso, que si ustedes hacían esta cuenta, les daba 0, ¿está bien? Y también pasaba lo mismo con F1 y con F2, ¿no? Como que por separado su rotor daba 0. Entonces, algunos lo que hicieron cuando vieron que el rotor daba 0 era usar campos conservativos, lo cual estaba muy bien. Recuerdan que campos conservativos nos decía que si tenemos un campo cuyo rotor es 0 y el campo cumple ciertas hipótesis, como por ejemplo estar definido en un dominio simplemente conexo y ser C1, etc. C2 incluso creo que pedía. Daba igual cuál curva pongamos, la integral de línea iba a dar lo mismo. ¿Está bien? Ahora, el problema es que nuestro campo es C1 en todos lados, salvo en el origen. Pero no importa, nosotros podemos agarrar como un conjunto así, ¿está bien?
Y en este conjunto así, que es conexo, simplemente conexo, todas las hipótesis que tiene, y el campo acá es todo lo bueno que quiera, porque no tengo esa división por cero, entonces valía el teorema de campos conservativos. Y con campos conservativos podían decir que esta integral es igual a esta integral, porque empieza y termina en el mismo punto, y el rotor es idénticamente cero. ¿Estamos de acuerdo? Esta era una idea que pocos hicieron, pero bueno, por eso no la escribo en tanto detalle, pero los que hicieron eso está bárbaro. Y la otra, que varios sí hicieron, es usar Green. ¿Está bien? Si llamo C moñito con un menos a C moñito orientada al revés, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa que si yo a C le agrego C moñito menos, o sea, hago la curva inicial y después hago la curva al revés, ¿está bien? Esto me da pedacitos. A C la voy a partir en C1 y C2. Y a C monito menos la voy a partir en C3 y C4. ¿Está bien? Pongámosle C monito 1, C monito 2. Entonces, la curva C está dada por C1 y después C2, y la curva C monito está dada por C monito 1 y C monito 2. ¿Está bien? Entonces, llamo C monito 1 y 2 con un menos a las orientadas al revés. Entonces, uso Green en la curva C1 unión C monito 1 con un menos. ¿Está bien? Todo esto es una ensalada de letras, pero lo que estoy haciendo es Green en esta media lunita de acá. ¿Todos lo ven? ¿No hay dudas? ¿Se entiende lo que digo? Está todo muy chiquito. ¿Están todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, integro en C1, unión C monito 1, o sea, en esta media lunita, y fíjense que está orientada al revés, está orientada negativamente, ¿no? Porque si yo voy por C1, a mi derecha está la superficie, no está a mi izquierda. Entonces esto va a ser menos la integral doble del rotor. ¿Está bien? Pero bueno, ya sabemos que el rotor da 0. ¿No? Entonces, la integral de C1 es lo mismo que menos la integral de C monito 1 menos. Y bueno, esto es como ponerle un menos a la que está orientada al revés, o sea, es como no cerrada. Es la integral de C1 monito. ¿Se entendió por qué integrar así es lo mismo que integrar así? O sea, la partecita esta es lo mismo que integrar la partecita esta de la circunferencia. Y bueno, si se entendió esto, es lo mismo para la integral de C2, que es igual a la integral de C2 monio. El silencio es porque están aburridos, no porque no estén entendiendo nada.
Bueno. Yo todo bien, Mariano. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Yo igual. Y nada, con este argumento usando green o campos conservativos, tenemos que la integral sobre la curva es lo mismo que la integral sobre esta semonio. ¿Está bien? Y bueno, es mucho más fácil calcular la integral en semonio. Calculémosla. Y bueno, voy directo allá arriba. No calculé el rotor porque iba a ser una cuenta larga que seguro todos hicieron en el examen, o bueno, la mayoría. Pero bueno, la pueden hacer ustedes. Si no nos pregunto. En fin. Y ahora calculemos esa integral, la integral sobre semonio, ¿no? Habría que parametrizar semonio. ¿Cómo la parametrizamos? Bueno, es una semicircunferencia, ¿no? Ya lo habíamos hecho en el ejercicio 1. Es sigma de tita igual coseno de tita, seno de tita. En el ejercicio 1 había un 1 al final, pero es lo mismo, ¿no? Y tita va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Acá sería 2 coseno de tita, seno de tita. Exacto, por 2, gracias. Había que cambiar el 2 porque tiene radio 2, como bien indican ahí. Muchas gracias. Entonces, vamos a ponerlo en cada coordenada, si nos marean. 2 coseno de tita, 2 seno de tita. Impecable. Y bueno, ahora evaluar el campo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la integral sobre semonio del campo? Bueno, está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y bueno, ¿qué pasa cuando evalúo el campo en 2 coseno de tita, 2 seno de tita? Bueno, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es 2, ¿no? ¿Todos lo ven? X es 2 coseno tita, y es 2 seno tita. Entonces, queda mucho más fácil. Fíjense, queda 2 coseno de tita por seno de 2 menos y, que es 2 seno de tita, dividido 4. ¿Todos ven que x cuadrado más y cuadrado da 4? Esa es la primera coordenada. La segunda coordenada es casi que lo mismo, solo que acá donde dice 2 coseno va 2 seno, y donde dice 2 seno va 2 coseno. ¿Está bien? Acá va 2 seno, seno de 2, menos 2 coseno de tita, dividido 4. ¿Está bien? Esto es el campo evaluado en la parametrización. Y a todo esto hay que multiplicarlo por la derivada de sigma, ¿no? Que es menos 2 seno, 2 coseno. Esto es menos 2 seno, 2 coseno. Me da medio desprolijo, pero ahora cuando lo expanda va a quedar mejor. Me va a quedar la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de... Fíjense que acaba de haber un 2 coseno seno por menos 2 por seno de 2. Y acá va a estar lo mismo, 2 seno coseno por 2 por seno de 2. ¿Se ve? Entonces, como que lo que va a pasar es que este se va a tachar con este. Y nos va a quedar... ¿está bien esto que puse? No, está mal. Acá iba un más. Perdonen, mal el campo. Entonces nos va a quedar... nos va a quedar seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Todos lo ven, el 2 dividido 4 por 2 da 1. Y seno por seno nos da el seno cuadrado. Y del otro lado nos da coseno al cuadrado. Entonces, integrar 1 diferencial tita. O sea, pi. ¿Está bien? Porque es la longitud del intervalo. O sea, era
Lo difícil era pasar a esta curva. Una vez que estamos en esta curva, escribimos la integral directo y nos da integrar 1. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, lo más importante del ejercicio era llegar a este paso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el ejercicio 2? Pasamos al 3, ¿hay alguna duda? Por ahí hice mucho chamullo para contar lo que hicieron todos, pero la resolución fue más o menos corta. Pero sí, toda esta parte de green es medio molesta. Pasamos al 3, ¿les parece? Dale. Perfecto. Estamos en el 3. Bueno, ahí tienen el enunciado del 3, voy a borrar acá. Les cuento primero el principal error que cometían acá. Muchos lo que hacían es, bueno, fíjense cómo era el ejercicio, no sé si todos lo recuerdan. Tenemos la misma curva que en el ejercicio 1, pero en el ejercicio 1 recuerdan que era como solo un cachito de la circunferencia. Acá tenemos toda la circunferencia, ¿está bien? Y la orientación, bueno, es, si acá está X y acá está Y, es para allá, ¿no? En fin, el principal error que cometieron varios es el siguiente. El rotor de ese campo daba fácil, ¿no? Entonces muchos lo que hicieron fue cerrar el disco, ¿no? La circunferencia la rellenaban con un disco y usaban Stokes con ese disco y esa circunferencia. ¿Y por qué eso está mal? ¿Cuál es el problema? Que no está definido en el 00, creo que Z acá es 1. Exacto, para usar Stokes había que usar que el campo estaba bien definido. ¿Está bien? No podemos usar Stokes así, directo, porque F no es C1 en el disco, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esa era una de las hipótesis? En el punto 001 no es una función C1, entonces no puedo usar una superficie que contenga el 001 así de prepo. ¿Está bien? Este fue el principal error que cometieron. Hubo básicamente dos soluciones con ciertas variaciones, que si quieren pueden preguntarme a ver si era una variación válida o no, que eran la siguiente. Una era hacer la cuenta directa. No hacía falta usar Stokes. Si ustedes planteaban esa integral, bueno, primero parametrizo la curva, ¿no? La curva era coseno de t, seno de t, 1, ¿no? Y aunque el campo parezca muy feo, como acá tengo un 1, todos esos denominadores feos, el z menos 1 da 0. Y cuando pongo el coseno y el seno me da 1 el denominador. ¿Todos lo ven? Entonces el denominador era súper amable. Y ahí nos daba la integral entre 0 y 2pi, ¿no? La integral entre 0 y 2pi de, bueno, había que evaluar el campo en esta parametrización, ¿no? El denominador es 1, entonces nos da coseno de t más 1 menos 1, que es 0 al cubo, 0. Esa es la primera coordenada, el coseno. La segunda coordenada es seno de t más, bueno, x cubo sobre 3, ¿no? Coseno cubo sobre 3. Y la última coordenada era con i cubo, ¿no? Entonces, seno cubo
sobre 3, ¿no? Y bueno, cuando derivamos sigma, nos da menos seno, coseno, 0. Y entonces nos queda menos seno, coseno. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos este producto escalar? Nos queda menos coseno seno más coseno seno. Se tachan. Y entonces nos termina quedando coseno a la cuarta de t sobre 4. Y esa integral sale, ¿no? Pueden usar que coseno al cuadrado de t es 1 más coseno de 2t dividido 2. Y con eso lo uso 2 veces y sale. Esta solución era perfectamente válida, no hacía falta usar el teorema de Stokes, todo bien, eso se podía hacer. Y después había una solución con el teorema de Stokes, que era partir a nuestro campo en 2 pedazos. Otra. Bueno, nuevamente, voy a hacerlo acá en la pantalla. A nuestro campo lo partimos en 2 campos, como suma de 2 campos. El azul es F1, ¿está bien? Y al rojo le voy a poner F2, ¿está bien? Entonces, F era F1 más F2, ¿está bien? Y lo que podían ver es que F1 es conservativo. O dicho de otra manera, el rotor de F1 es 0, ¿está bien? Podían calcular directo el rotor, es una cuenta larga pero la pueden hacer, y si no la otra es ver que F1 era el gradiente de una F minúscula que era creo que el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado y 2. ¿Está bien? Entonces, si F es conservativo, si F1 es conservativo, bueno, la integral de F es lo mismo que la integral de F1 más la integral de F2. Pero F1 es un campo conservativo, cumple las hipótesis del teorema de campos conservativos, porque el rotor es 0, o F1 es conservativo porque le encontré un campo de gradientes, un potencial. Entonces, ¿qué pasa con la integral de F1 en una curva cerrada, como es el caso de C? Da 0, ¿no? Por el teorema de campos conservativos. ¿Todos lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, la integral sobre C de F es lo mismo que la integral sobre C de F2. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos esto más o menos claro, ahora es mucho más fácil la cosa, porque F2 es todo lo buena que queramos, ¿no? F2 es la roja, ¿no? Z menos 1 al cubo, X al cubo, Y al cubo y todo dividido 3. Bueno, acá podían optar por varias cosas. Una era enchufar la función directo también, ¿no? Y les iba a quedar algo así como, nuevamente, ¿cómo les queda? Claro, la última coordenada les da 0, con lo cual les va a quedar integrar
coseno de t por coseno al cubo sobre 3. O sea, les va a quedar de vuelta integrar coseno a la cuarta sobre 3. Acá puse 4 y ahora 3. Perdón. O sea que pueden hacerlo directo. Esta integral sale directo. Esa es una opción que podrían haber hecho y es perfectamente válida. Y la otra forma es usar Stokes. ¿Y cuál es el rotor? Bueno, si hacían la cuenta, les quedaba que el rotor es 3i es i cuadrado, z menos 1 al cuadrado, y x al cuadrado, puede ser. A ver si estoy haciendo bien la cuenta de memoria. Sí, sí. Perfecto. I cuadrado, la segunda es z menos 1 al cuadrado, y la tercera es x cuadrado. Sí, perfecto, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, les queda que ese es el rotor. Entonces, borro acá. Entonces, podrían hacer Stokes con F2 en el disquito que dibujé acá. ¿Está bien? Este disquito es el disco z igual a 1, y bueno, r coseno tita igual x, r seno tita igual y, donde tita se mueve entre 0 y 2pi, ¿no? Porque esa es la curva, y r se mueve, bueno, entre 0 y 1, ¿no? Porque el radio de la circunferencia era 1. ¿Todo bien? Entonces, puedo hacer Stokes acá. ¿Y por qué puedo hacer Stokes ahora? El campo ya es S1, ¿no? El campo antes era muy feo porque tenía en la parte de F1, el otro campo, que ya matamos, una división por algo que no era derivable, pero bueno, hice todo este bardo de acá para sacármelo de encima. Entonces valen las hipótesis. Obviamente en el examen ustedes tenían que escribir cuáles eran las hipótesis. Pero bueno, si lo chequean bien, todo bien. C1 en el interior, la clausura continua, que el campo sea, la curva sea buena, que la superficie sea, bueno, en fin. Si chequeaban todas las hipótesis de Stokes, podían aplicarlo, valían de hecho. Y bueno, entonces, la integral sobre la curva de f es lo mismo que la integral doble sobre el dominio, ¿no? Que es r entre 0 y 1 y tita entre 0 y 2pi. Y bueno, hay que evaluar f en el rotor de f en la parametrización de mi disco, ¿no? El rotor de f está acá, entonces nos da r cuadrado seno de tita, 0, y r cuadrado coseno de tita, los senos y los cosenos al cuadrado, ¿no? Fíjense, puse i cuadrado, z menos 1 al cuadrado y x al cuadrado. Y esto por la normal al disco. ¿Está bien? Si quieren, acá anoto cuál es la parametrización del disco y cuál es su normal. Esto lo hemos hecho en la práctica varias veces, pueden hacerlo ustedes igual. Ahí está, nos va a dar una parametrización T. Y bueno, como bien les dije, T de R tita es R coseno tita, R seno tita 1, y la normal, el producto cruz entre la derivada de T respecto a R y la derivada de T respecto de tita, es 0, 0, R. ¿Está bien?
Entonces, con esta parametrización, la normal es hacia arriba. Entonces, la orientación de la curva del enunciado es positiva respecto de esta normal. ¿Está bien? Porque fíjense que si uno camina en esta dirección con su cabeza apuntando hacia arriba, la superficie queda de mano izquierda. ¿Estamos bien? Y bueno, esto hay que multiplicarlo por 0, 0R, que es la normal de R. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si están de acuerdo con estas cuentas, no hay ninguna duda, nada, queda integrar con R entre 0 y 1, θ entre 0 y 2pi, R al cubo por coseno al cuadrado de θ. ¿Cuál es la primitiva de R al cubo? R cuarta sobre 4. ¿Y cuál es la primitiva del coseno al cuadrado? Bueno, usamos la famosa identidad, ¿no? Coseno al cuadrado es 1 más coseno de 2θ dividido 2. Si quieren usar partes y 1 menos coseno igual seno, cuadrado, bien, también. Y bueno, entonces más, si en vez de poner coseno al cuadrado, pongo 1 más coseno de 2θ sobre 2, bueno, nuestra primitiva es θ sobre 2, acá un poco, ¿no? Más seno de 2θ dividido 4. Esto entre 0 y 2pi. Y bueno, el primer cacho da 1/4 y el segundo cacho da pi, ¿no? Entonces les da pi sobre 4. ¿Me siguieron con este enunciado? No sé si tienen algún comentario para hacer, alguna pregunta. Si se entendió o no se entendió, o hay alguna duda. ¿Se puede ver bien? Todo claro, Mariano. Buenísimo, bueno. Si no hay más dudas, hago el último y ya los dejamos libres. Clase cortita. Ya igual llevo casi una hora, así que. Bueno. Para hacer el último. Pero me dio 4pi. No, igual puede ser que tenga alguna cuenta mal, o que quizás es distinto. ¿Cómo? Que yo tengo el tema 2 y me dio 4pi en vez de pi sobre 4. Pero puede ser que tenga alguna cuenta mal. Puede Que fuera ser. distinto. Yo creo que 4. Pero no sé los otros temas. Ah, ok. Puede ser que haya sido una cuenta que hiciste mal también, no lo sé. Yo corregí sobre el tema 1, así que no sabría decir. En fin. Pero bueno, si tenés el procedimiento más o menos bien y te equivocaste en una cuenta así muy específica y que no sea muy grave, por ahí tengamos alguna consideración en eso. No lo sé, va a depender mucho del examen. Pero nada. Lo importante que quiero es que se entienda y que haya quedado claro cuáles pueden ser los errores. Sobre todo, no integrar directo en el disco, eso es el error más descalificante en el sentido de que ya a partir de ahí no, como que el ejercicio está conceptualmente mal, ¿me explico? En fin. Bueno, y vamos a hacer el último, que lo tengo acá en el compartir pantalla. Tenemos ahí un campo y queremos integrar como un cachito de esfera, ¿no? La esfera está centrada en el 0,03 y tiene radio raíz de 5, ¿no? Entonces pónganle que es como un cacho de esfera así, pero que no se cierra del todo. Como que cuando llego a altura z igual a 1, me queda así como trunca, y cuando llego a z igual a 4, lo mismo. ¿Está bien? Entonces quiero integrar sobre esta cáscara con normal interior ese flujo.
Bueno, acá la verdad no hubo muchos errores así muy... Algunos tipos no elegían una buena manera de cerrar la región, entonces les quedaban feas las cuentas y no lo podían resolver. Algunos por ahí pifiaban con alguna orientación, entonces les quedaba algún signito mal en el medio. Pero en general no hubo errores así como de usar mal el teorema, porque no había mucho error para cometer con las hipótesis del teorema. Lo que se tenían que dar cuenta es lo siguiente, ¿qué es lo feo de ese campo para integrar? Bueno, según el análisis 1 les dijeron que seno de z al cuadrado es medio feo, y bueno, e a la x cubo peor todavía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en la integral desaparezcan los dos primeros pedazos de la integral, ¿no? Sobre todo el segundo es el peor de todos. Entonces hay que buscar de cerrar esta región con una superficie cuya normal no tenga ni primera ni segunda coordenada, ¿cierto? Porque cuando hagamos f, este marcador no se ve, cuando hagamos f por la normal, bueno, la normal va a matarme las primeras dos coordenadas y me va a sobrevivir la última. Y bueno, ¿cómo se llama la superficie cuya normal no tiene coordenadas ni x ni y? Bueno, se llaman planos. O sea, tiene que ser un plano paralelo al eje, al plano XY, ¿no? Entonces lo que hacemos es cerrar con estas tapitas, ¿cierto? No sé si se ve en el pizarrón, pero tengo como la esfera cortada y le pongo dos tapas planas, ¿está bien? Si nuestra superficie S está orientada con normal interior, eso le pongo S a la I. Elevar a la I es como decir que la superficie S tiene normal interior, ¿está bien? La voy a tapar con una superficie S2 y S1, ¿no? S1 es el piso y S2 es el techo. Entonces, vamos a usar el teorema de Gauss. ¿Y qué nos dice el teorema de Gauss? Nos dice que la integral doble de S1 con normal exterior, S2 con normal exterior y S con normal exterior es igual a la integral triple de la divergencia de la superficie omega, en la región omega, donde omega es el interior de esas dos tapas con el pedazo de esfera. ¿Está bien? Obviamente, si vamos a usar Gauss, hay que verificar que valen las hipótesis, ¿no? Pero bueno, esta superficie es una superficie cerrada de tipo 4 y nuestra función f es super C infinito, todo bien en todos lados. Así que valen las hipótesis, full. En todo R3 es infinito, así que el campo no tiene problemas, la región tampoco. Y bueno, seguramente si hacían la cuenta, esta cuenta era mucho más fácil de hacer, la divergencia de f era idénticamente cero, ¿está bien? Si se fijan, cuando derivo respecto de x me queda 3i en el primer pedazo, en el segundo pedazo me queda menos 2i, y en el otro pedazo me queda menos i, entonces me da 0, ¿está bien? Entonces, este cacho de acá da 0. Entonces, fíjense, la integral sobre la superficie 1 con normal exterior, más la integral sobre la superficie 2 con normal exterior, más la integral sobre la superficie con normal exterior da 0. O sea, esto es lo mismo que decir que la integral sobre la superficie con normal interior, o sea, la superficie con normal exterior la paso restando para el otro lado, y el menos se lo come la normal interior. Es lo mismo que la integral de S1 con normal exterior más la integral de S2 con normal exterior. Entonces hay que calcular las integrales estas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para calcular estas integrales, parametrizo. A S1 la parametrizo con T1 y a S2 la parametrizo con T2. Si se fijan,
T1 es la etapa de abajo, ¿no? Es Z constantemente 1. Entonces, esto nos va a dar R coseno de tita, R seno de tita y 1. ¿Estamos de acuerdo? Es un círculo central del origen a altura 1. Un disco. Entonces pongo R coseno, R seno. Y en esta va lo mismo, pero está a altura 4, ¿cierto? Ahora, fíjense, ¿cuál es el radio de esta circunferencia S1? Bueno, como Z es 1, nos queda que la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual 1, ¿no? Entonces R se mueve 0 y 1. Mientras que acá abajo, R se mueve entre 0 y 2. Y pi entre 0 y 2 pi siempre. ¿De acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, si no, no se me cayó internet, bien. Genial, si están de acuerdo, nada, hay que calcular las normales acá. Eso es algo que seguro ya han hecho. De hecho, lo hicimos para el ejercicio anterior casi, ¿no? En vez de decir 1, decía 4, porque era lo mismo. Entonces, T1R por T1 θ les va a dar 0, 0R, y T2R por T2 θ les va a dar 0, 0R. Entonces, en S1 tenemos esta normal, ¿cierto? No sé si se ve el rojo, lo voy a dibujar en negro mejor. En S1 tenemos esta normal y en S2 tenemos esta normal. Entonces, si quieren, esto es normal interior en T1. Y en T2 tenemos normal exterior. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ya estamos por terminar porque lo único que falta es calcular la integral de S1 con normal exterior y la integral de S2 con normal exterior. Entonces, esto tiene normal interior. Entonces, la integral sobre S1 con normal interior, fíjense que pongo la I ahí para no olvidarme, del campo, es, bueno, uso el campo, ¿no? Me queda, bueno, si quieren, para mi campo voy a hacer una trampita. Si ven lo que estoy escribiendo en el enunciado, es que llamo P, Q y R a las coordenadas del campo, ¿no? Acá pongo, si quieren, lo claro, F, P, Q, R. Y bueno, es la integral de P evaluado T de Q evaluada en T, y después, si la escribo, ¿no? Es x cuadrado menos iz. O sea, r cuadrado coseno cuadrado menos r seno. ¿Está bien? Y esto hay que multiplicarlo por la normal, que es 0, 0R. Y esto integrado en el dominio, que es R entre 0 y 1, y 0 y 2 pi. Y por 1, y bueno, lo importante es que como acá hay 2 P y Q, desaparece. Entonces me queda la integral doble de R cubo coseno cuadrado menos R cuadrado seno de θ. ¿Está bien? Y ahora es simplemente ver.
¿Cuánto da la integral del seno entre 0 y 2pi? 0, ¿no? Entonces nos queda r cuarta sobre 4 entre 0 y 1 por, bueno, la integral del coseno al cuadrado de θ. Que esa ya lo habíamos hecho en la parte anterior, ¿no? Coseno al cuadrado de θ es 1 más coseno de 2θ dividido 2. Entonces esto nos da θ sobre 2 más seno de 2θ dividido 4 entre 0 y 2pi. Y esto nos da pi sobre 4. ¿Estamos bien? ¿Todos me siguen hasta acá? ¿No se me trabó el internet? Todo bien. Ahí. Perfecto, buenísimo. Entonces, llegué a pi sobre 4 y falta calcular la otra integral y simplemente enchufarlo acá. Voy a borrar el dibujito. Acá en la fórmula ya está. ¿Cuál es la integral entonces sobre S2, pero esta vez con normal exterior? Bueno, nuevamente, nos va a dar la integral sobre S2 de PQ, y bueno, a la R sí la evalúo, ¿no? Me va a dar x cuadrado menos y0, ¿no? R cuadrado coseno cuadrado menos 4R seno, ¿no? 4 es por el z, y después 0, 0R de R de θ. Y bueno, esto nos da nuevamente, perdón, acá va la integral doble con R entre 0 y 2 y θ entre 0 y 2pi. Entonces nos va a dar esta integral doble, R cubo coseno cuadrado menos 4R cuadrado seno. Que nuevamente nos va a dar R cuarta sobre 4 por θ sobre 2 más seno de 2θ sobre 4, pero ahora R cuarta sobre 4 va entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar 4pi. ¿Estamos bien? Y entonces venimos al final. Sabemos que la integral sobre S1 con normal interior es pi sobre 4. Entonces, con normal exterior, ¿cuánto va a dar? Menos pi sobre 4. ¿Se ve el rojo o lo escribo en negro mejor? Lo escribo en negro. Entonces les decía, esta integral de acá la calculamos. Daba 4pi. Acá. Y no calculamos la de S1 con normal exterior, calculamos la de S1 con normal interior. Daba pi sobre 4. Pero bueno, nada, con normal exterior es como clavarle un menos al resultado de la con normal interior. Entonces nada, esto da 4pi menos pi sobre 4, que es 15 cuartos, ¿no? De pi. Y listo, se acabó el ejercicio. Creo que esto era medio que lo único que podían hacer. No sé si algún otro tuvo otra idea, pero yo creo que ya con esto no había muchas más opciones. En fin, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa nos pueden decir, pero ahí está hecho el examen. Traté de decir todo lo que hicieron, todos los que vi por lo menos. No sé si el resto tiene algún comentario. Juan, Ulises, Agustina. Por mi parte, no sé qué onda Ulises y Agustina.
¿Cómo? No sé si Agustina o Ulises tienen algo para... Ah, por tu parte no hay nada que decir, ok. Sí. No, nada. Nada, nada. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier cosa nos preguntan, todo bien, y eso. A partir de la clase que viene vamos a empezar con ecuaciones diferenciales, es un tema nuevo. Yo no diría tan ligeramente que es más fácil que el anterior, pero sí diría que es más metódico, no sé qué opina el resto. Con lo cual va a ser Sí, a mí algo... perdón, Juan, decime. No, nada, no importa. Bueno, eso, nada. Y Mi duda es que para los próximos exámenes falta bastante poco, como que ya son el mes que viene, me parece. Y si los temas van a ser como más cortos o menos pesados, porque siento que desde que empezamos el cuatrimestre hasta este momento, como que pasó más tiempo del que va a pasar para el próximo examen. Esta segunda parte es más corta, ¿eh? Ah, ok, genial. Igual, ¿qué les iba a decir? Que acá van a ver que la parte teórica es mucho más pesada que la parte teórica anterior, pero en la práctica es una pavada. Comparado con la primera parte, lo que vamos a hacer acá en las clases prácticas va a ser una pavada. La teoría no, es al revés, exactamente. bueno, no sé si quieren que dividamos, dudo mucho, dejo de compartir el examen. Dudo mucho que haya muchas preguntas porque no hay prácticas, no hay nada. Pero si quieren hago la división por si alguno quiere preguntar algo. Yo no tengo dudas, así que no sé si alguien tiene, pero yo no. Sí, no. Suponíamos que no iba a haber muchas dudas. Yo dejo ahí las salas por las dudas, por si alguien quiere ir a preguntar algo de manera privada, pero todo bien. Si quieren ir, no los vamos a juzgar, todo lo contrario. En fin. Bueno, espero que les haya servido la solución del parcial y nos vemos el miércoles a los que no los vean. Vale, perfecto. Nos vemos la que viene. Chau, chau. Chao, nos vemos. Quedan 10 todavía que por ahí alguien tiene una pregunta. Creo que se me fue con eso.